En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación a la Santísima Virgen. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado verdaderamente el Señor, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Tienes celos? Quizá alguna pareja esté pasando por el problema de celos, difícil de superar por sí mismo. Hay personas que tienen celos con cualquier mujer o con cualquier hombre, o específicamente con una persona en especial. Me refiero en caso de los celos de pareja. También existen los celos en una amiga, en el trabajo, con algún compañero o compañera, entre hermanos o como hijos. Algunos se empieza a fijar que el papá o los papás quieren más a este por X razón y a mí no, y así. Y en veces nosotros los papás damos motivo a que el hijo se sienta así, porque hay mucha preferencia por alguno en especial. Cualquier caso que sea, en veces hay motivos y veces no lo hay. Es un sentimiento malo hacia la propia persona que no lo deja tener paz y se puede convertir en algo bien malo, como en desconfianza, venganza, odio, rencor, división y separación de quien uno ama y de Dios. Pero me voy a especificar en los celos de pareja. El reto de tener celos es vencerlos y convertirlos en una experiencia de vida pasada y superada. Mi nombre, Luz Salgado, y esta es mi experiencia. Yo era estilista, tenía algunos clientes y algunos me visitaban constantemente. Les gustaba estar bien y me visitaban muy seguido. En cierto día llegó una chica joven y bonita que empezó a visitarme, a que le arreglara su pelo por lo menos 2 o 3 veces por mes. Yo estaba joven también, quizá no bella, pero joven. Salió de estudiar de secretaria y me preguntó: Lucy, ¿tú sabes de casualidad en dónde necesitarán personas para trabajar? Estoy buscando trabajo. Yo le dije que le iba a preguntar a mi esposo porque él trabajaba en una mueblería y que le dejaba saber cuando ella regresara otra vez al salón. Me contestó que estaba bien y que me encargaba mucho porque de verdad sí necesitaba el trabajo. Yo le pregunté a mi esposo en cuanto llegó ese mismo día. Él era gerente de la mueblería donde trabajaba. Me dijo que estaba habiendo mucho trabajo donde él trabajaba y que él la podría acomodar allí en su trabajo. A los 15 días que llega ella, yo le dije muy contenta la buena noticia, que podría ser que ahí mismo donde trabajaba mi esposo le dieran trabajo. Ella me dio las gracias y fue a la mueblería, hizo la aplicación y obtuvo el trabajo gracias a Dios y a mi esposo. Creo que siempre me ha gustado tratar de ayudar a las personas y me quedé satisfecha de haber sido el medio del encuentro de su trabajo. Fueron pasando los días y los meses. Ella continuaba yendo a que le arreglara el pelo. Pero resulta que cada día que iba me llevaba una nueva experiencia con mi esposo. No era nada malo, sino solo me decía que jugaban, se la pasaban bien, platicaban y que una vez se andaba cayendo y él la sostuvo en sus brazos para que no se cayera.
que mi esposo era muy a todo dar o que le dio un aventón a su casa. Y así muchas cosas. Y cada cosa que me decía me iba enojando y llenando de celos y de coraje. No con mi esposo. Y mi imaginación iba creciendo. Y mis reclamos iban siendo cada vez más seguido y más de enojo. Al principio me decía que no era verdad, que no hiciera caso. Después cambió su actitud o le enfadé, pero apenas iba yo a reclamar y él de inmediato se enojaba. Y yo me preguntaba, ¿por qué se enoja? En vez de que me niegue o me diga que no es verdad. Me lastimaba que él no me hiciera caso y me sentía cada vez más desesperada. Sentía que estaba perdiendo a mi esposo por esos celos y por esa muchacha. No sabía cómo quitármelos o cómo no sentirlos. Le pedí a Dios que me los quitara, pero sentía que Dios no me escuchaba y que eso nunca se iba a terminar. No quería sentirme insegura, no quería pelear, solo quería hablar y que se me entendiera. Pero eso complicaba más la situación y me sumía más en la desesperación. En Sirácides o Eclesiástico 26:6 dice, pero la mujer que tiene celos de otra es una angustia, un dolor íntimo. Su lengua es un azote que no perdona a nadie. Yo me daba cuenta que eso era malo, pero me dejaba guiar por mi pensamiento y mi sentimiento. Y si analizamos la palabra, sentir de mentir, sentimiento que no viene de Dios, porque tu sentir te miente y quien miente, el enemigo. Pero uno cae en una trampa y no se da cuenta que cae en un pozo sin salida, porque no se agarra tan fuerte de la fe y de la oración, ni de Dios, ni se da cuenta que está en las redes del enemigo sin salidera. Ese era mi caso. Cuando mi esposo llegaba contento del trabajo, ya estaba yo esperándolo con reclamos, con gritos, con dolor, con angustia, como dice la palabra. Yo esperaba que mi esposo me dijera, no es verdad, te amo, que me diera palabras de confianza, que la muchacha me había provocado con palabras de desconfianza, pero no era así. Como yo recibía a mi esposo con reclamos, él se defendía y me juzgaba de loca, de insegura y de tonta, por dejarme engañar por mentiras de la muchacha. Fue una situación difícil de casi 2 años, en la cual ni yo ni él aguantábamos más. En una ocasión, ella fue por la tarde a arreglarse el pelo. Estábamos hablando del deporte. A mí me encantaba jugar básquetbol. Ella me dijo que a ella le encantaba también jugar y que quería ir al siguiente día, pero solo si iba mi esposo. Yo como buena amiga, porque la verdad no sentía coraje con ella, solo con mi esposo, porque sentía que él se debía de dar su lugar por él y por respeto a mí y a sus hijos. Pues le dije que sí íbamos. Cuando vino mi esposo le comenté y me dijo que él no iba, que ya teníamos bastantes problemas como para ir todavía a buscar más. Yo le dije que ya yo había empeñado mi palabra y que hiciera el propósito de ir. Cuando estábamos recién casados hicimos un trato que cuando uno de los dos empeñe su palabra, el otro, aunque no esté de acuerdo, le respete la palabra que dio. Esto es que nos dormimos enojados, él diciendo que no y yo que sí. Al día siguiente nos levantamos. Yo tenía mucho coraje porque iba y porque no iba. Tenía sentimientos encontrados. Por fin fuimos, llegó ella con sus tías, empezamos a jugar. Ella siempre le pasaba la pelota a él, o al menos yo me imaginaba eso. No aguanté más, sobre todo porque en la otra cancha había
unos conocidos y ellos estaban riéndose. Pero yo sintiéndome mal y dejándome guiar por los malos pensamientos y sentimientos de celos, pensando que a lo mejor sabían lo de mi esposo y la muchacha y se estaban riendo de mí. Cuando uno tiene celos, le da rienda suelta a los malos pensamientos y a la imaginación. Yo no aguanté más y me fui. Mi mamá vivía cerquita de allí. Yo ya sentía que no podía más y fui a su casa. Le conté todo lo que estaba pasando a mi mamá. Me desahogué. Cuando llegué, mi esposo todavía no llegaba. Se me hizo raro porque desde las 6 de la mañana que fuimos a jugar y yo ya estaba llegando como a las 12. Después de media hora llegó y llegó muy enojado porque lo dejé con la muchacha. Y claro, pues hubo un gran pleito. En otra ocasión, mi papá iba a ir de Chicago a México y mi mamá le dijo a mi esposo que si le hacía favor de ir por mi papá. Él le dijo que sí iba por él. Eso iba a ser en diciembre, en Navidad. Él me dijo que iban a hacer una fiesta en el trabajo y que él iba a arrullar al niño Jesús. Ahí en el lugar del trabajo, yo le dije que estaba bien, que entonces íbamos a arrullar al pequeño Jesús. Él me dijo, no, tú no vas a arrullarlo, yo voy a arrullarlo con Lola, la muchacha con la cual yo tenía muchos celos. Yo pregunté por qué yo no. Se supone que si yo y tú estamos casados, somos nosotros los padrinos, los que arrullemos al niño Jesús. Él contestó, sí, pero en este caso no. Volví a preguntar por qué no. Él no me podía decir otra razón, solo decía que no porque les había tocado a los dos. Y yo no entendía cómo era posible que yo teniendo tantos celos de ella y él precisamente con ella iba a ser padrino del niño Jesús y no conmigo. Pensaba, es porque si andan y me engañan. Un dolor, unos celos, una impotencia tenía en mi corazón y mis pensamientos se iban muy lejos. No tenía paz mi alma. ¿Cómo iba yo a estar allí? Entonces decidí no ir para no sentir esos sentimientos que no eran muy buenos para mí. Me hacían mucho daño. Él me dijo, tienes que ir. Yo contestaba, no voy a ir, entiéndeme, no me siento bien que yo esté allí y tú arrullando al niño Jesús con otra persona. Él me dijo, te lo pongo bien fácil. Si no vas, yo no voy a traer a tu papá a México. Yo ya no tuve otra opción y tuve que ir. Ya se imaginarán cómo me sentí. Quizá él nunca lo supo, pero yo sentía que la tierra se abría y me hundía hasta lo más profundo. Yo lloraba y sentía que él me daba motivos para yo sentir celos. Sentía que si él hubiera actuado diferente conmigo, yo hubiera vencido esos celos, dándome seguridad, apoyo y no enojándose como lo hacía, sino entendiéndome y haciéndome sentir que yo lo era todo para él, pero no era así. Ahora comprendo por qué tenía que pasar esa experiencia para aprender, vencer y acompañar a otras parejas que están en esa misma situación y con la gracia y el amor de Dios puedan vencer, superar los celos para que vivan su amor. Por eso cuando yo hablo con personas que tienen celos, puedo entender a ambas partes porque yo sentí celos. Pero me hubiera gustado que mi pareja me apoyara, me ayudara dándome confianza. Por eso puedo recomendar a la pareja de quien tiene celos que le dé toda la seguridad a su pareja, porque como me decía a mi esposo que era una insegura, aunque me enojaba, quizá lo era. ¿Pero por qué lo era? Porque yo sentía que me daba motivos y él mismo me daba esa inseguridad. Claro, en ese momento de crisis así lo sentía. Lo cierto es que me dejaba llevar por los chismes de esa muchacha, que a lo mejor ni siquiera ella lo hacía de mala intención, pero que mi pensamiento fue dando más y más a la imaginación y se convirtió en un problema de celos grave para mi compañero y para mis hijos. Porque repito, no hay paz
ni armonía en la persona, ni en la pareja, ni en la familia. Quizá sí lo hizo, quizá no. No me interesa porque cada uno es el único que va a pagar cuentas cuando llegue con mi Dios. Recuerdo que en un año yo fui con mi esposo el 1 de mayo, Día del Trabajo, y él me invitó. Me fui con él y todos muy contentos. Nos subimos en una canoa en un lago lindo que estaba por allí, en el lugar donde fuimos. Andábamos románticos y muy contentos. Naturalmente todavía no estaba la muchacha. Pues al siguiente año yo ya me andaba alistando para ir otra vez con él y con los compañeros de su trabajo al dichoso paseo. Recuerdo que yo le dije que si sabía a dónde íbamos a ir. Él me contestó, no, ahora no vas a ir tú. Yo pegué el grito en el cielo. No, ¿por qué no? Contesté yo. Él me dijo, no, porque no es correcto llevarte. Esa explicación no me convenció y seguí preguntando y suplicando, déjame ir contigo, yo quiero ir. Él dijo, no, es que la vez pasada que fuiste se le hizo mucho lo de la comida al dueño y por eso no vas a ir ahora. Ya se imaginarán lo que yo sentía y lo que yo sufría. Él iba a ir con la muchacha con la que yo tenía celos y antes yo sí había ido y ahora no. Que por la comida mía, que le había pesado al dueño. Para mí era una excusa tonta. Yo solo pensaba, se quiere ir con ella. Lo último que hice fue, lo amenacé. Antes de que él se fuera a su dichoso día del trabajo sin mí, le dije, si tú no me llevas, yo me voy a ir con otra persona a otro lado. Me dijo, haz lo que quieras, pero no vas. No le importó, y eso para mí era una señal que yo no le importaba nada. Yo era muy celosa e insegura y quizá yo tenía la culpa, pero ya no me aguanté más y después de un tiempo lo dejé. Lo abandoné porque la situación era insoportable. No se mejoraba nada y sí, yo sufría, pero no solo yo, quizá también él, pero sobre todo los que más sufrían eran mis pequeños, porque los celos o problemas no es de una persona, es de la pareja y de la familia. Porque la mujer o el hombre que tiene celos se pondrán furiosos. La palabra lo dice, no dice enojados, habla de una furia incontenible, furioso, una persona con maldad. Y eso no es tener a Dios en su corazón. Se está dejando dominar por el enemigo. Así dice en Proverbios 6:34, porque los celos pondrán furioso al marido. En la primera oportunidad se vengará sin compasión. Quizá la persona que no ha fallado hasta falle porque no lo ha hecho y lo están acusando. Quizá piense en vengarse. Pensar es una cosa, actuar y hacerlo es otra. El punto es que el diablo o espíritu malo se apodera de las personas, ya no solo del que tiene celos, sino tienta a la otra pareja y trata de separar y provocar para que caiga, traicione, peque y ya haya separación total en la familia. ¿Quién es el que separa? En Números 5:14 dice, puede ser que un espíritu de celos entre en el marido y que tiene sospechas porque de hecho se hizo impura, pero también puede ser que un espíritu de celos le haya entrado y tenga sospechas, siendo que ella le ha sido fiel. Lo importante es comprender que uno se está dejando guiar por su mente, sus malos pensamientos, su actitud, su inseguridad y quizás ese espíritu. Está teniendo actitudes y comportamiento de maldad porque está lastimando a quien más ama, su compañero o su compañera y sus hijos, y uno mismo también. Para la persona es difícil comprender
que ese espíritu se esté apoderando de su vida, de la paz y el amor de su familia, porque hay gritos, ofensas, tristeza, desconfianza, dolor, problemas, separación. Escuchar y pasar todos los problemas y sentir hasta la separación de sus padres, ¿será bueno eso para los hijos? ¿Les traerá felicidad? Pues bien, yo me fui a la casa de mi mamá después de unos días. Hablamos y nos reconciliamos. Nos cambiamos de casa. Él cambió de trabajo y dijo que no quería más problemas. En sí, esa es la meta. Tratar siempre de empezar de nuevo. De hecho, cada día comienza de nuevo. Pues reconocer que hemos fallado, con un perdón hay una reconciliación y con un propósito de conversión, cambiar tu vida. Cualquier tipo de problema que me afecte a mí y a mi pareja o a mi familia me separa del amor de Dios. Tenemos que acudir a la palabra de Dios, acercarnos más a Jesús y doblegarnos a ser humildes, pedir sabiduría al Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, checar, tratar y cambiar nuestras actitudes para vencer nuestras luchas y salir victoriosos. Para esto, la unión hace la fuerza, ayudarnos en nuestras debilidades. El lazo más fuerte es el amor. Ese no se rompe tan fácilmente. El amor de Dios es un amor puro, sincero. Nos ama sin preferencias porque somos sus hijos. En 1 Corintios 13, 4 al 7, Dios nos dice a través de Pablo cómo debe ser el amor. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tú eliges amar a la persona como era, aceptarla, ayudarlo, entenderla, amarlo. Así es el amor verdadero. No dejes que nadie intervenga en tu vida. Cuida hasta tus propios pensamientos porque te pueden traicionar y te pueden abandonar del amor de Dios, de tu pareja y de tu familia. Vive el amor. Ora, confía y camina de la mano de Jesús. Nos despedimos con la oración. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Muchas gracias por escuchar esta experiencia. Espero les ayude o les sirva de algo, sobre todo a las personas que están pasando por este problema. Gracias, muy agradecida de antemano. Saludos, bendiciones y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.